La confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado baja en Ecuador. Además, los temas que más les preocupan son la seguridad y la economía. Veamos los datos que arrojó el último informe del Barómetro de las Américas. El país tiene un sistema político debilitado y que no goza de legitimidad ciudadana. Es una de las conclusiones del informe del Barómetro de las Américas, elaborado con 41.500 entrevistas realizadas durante el año pasado. El estudio fue presentado la tarde de este jueves en la Universidad de las Américas. La confianza institucional y la corrupción son dos de sus ejes. Los resultados no sorprenden. Ecuador tiene el mayor porcentaje de ciudadanos en Latinoamérica que justifica un golpe militar. La Asamblea, la Corte Nacional de Justicia y los partidos políticos tienen el nivel de confianza más bajo de la última década y esa curva no para. La Asamblea Nacional pasó de 45% en 2014 a 22% en el 2023. La Corte Nacional de Justicia de 30% a 21% y los partidos políticos de 25% a 14%. Una de cada 3 personas considera que los asambleístas son muy corruptos y la misma percepción tiene una de cada 5 sobre la policía. A pesar de ello, el 95% no ha denunciado ni ha apoyado una denuncia de corrupción. Si se da la vuelta a la moneda, la mayoría de los ecuatorianos, un 63%, confía en las Fuerzas Armadas, en los medios 37%, en la policía 35%, en la municipalidad 30%, en las elecciones 26% y en la presidencia el 16%. La seguridad es el problema más importante del país para los encuestados con el 49%. Le sigue la economía con el 25%, el desempleo el 8% y la corrupción 6%. El sector petrolero es el más corrupto con el 46%. Comparado con América Latina, Ecuador es el segundo país con mayor permisividad con respecto al pago de coimas. El 32% lo acepta, superado solo por Jamaica. Según el historial del Latino Barómetro, la desconfianza ciudadana ha venido cayendo desde el 2014, lo que significa que ningún gobierno, de izquierda o derecha, ha realizado cambios estructurales realmente de fondo que fortalezcan y vigoricen a la institucionalidad del país. Y es una situación que llama a la reflexión porque quienes integran los partidos políticos y las instituciones en general vienen de la propia ciudadanía. Lenin. Samantha, y desde París nos acompaña Santiago Basabe. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buen día a la teleaudiencia. Desde el 2014 la confianza en las instituciones políticas en el Ecuador vienen en caída libre, así lo registra el estudio Barómetro de las Américas, y la pregunta es ¿por qué? ¿A qué responde ese desplome? Yo creo que es un problema estructural del país, responde a diversas fuentes, por tanto, una de ellas es el propio comportamiento de la población, otro no menos importante es el comportamiento de nuestros actores políticos y la economía también evidentemente juega un papel ahí importante. Entonces es una interacción entre lo político, lo económico y lo propiamente social que da cuenta, me parece, en términos generales de una sociedad que se está descomponiendo peligrosamente, que está adquiriendo valores que no responden a lo que debería tener una sociedad en términos generales y que desafortunadamente son pocas las alternativas que hoy por hoy se ve a futuro de cara a mejorar esto. Y que demuestra que esa reinstitucionalización sólida supuestamente que se vendió, esa idea de reinstitucionalización sólida que se vendió de 2007 hasta 2014, era un cascarón sin contenido. Eran cascarón porque son cambios superficiales, son cambios epidérmicos por fuera. Los problemas del país son estructurales y me parece que ningún gobierno se ha atrevido a tomarlos en serio. Y mientras esas cosas no cambien en la política, en la economía y en la sociedad también, difícilmente tendremos un país mejor para habitar. Ahora, de ese proceso de descomposición de la confianza, de descomposición del respeto hacia los sistemas electoral, el legislativo, el judicial, el poder ejecutivo, los partidos políticos, que son la evidencia de este desencanto social de las estructuras, de este descontento generalizado, ¿quién se hace cargo, Santiago? No se hace cargo nadie, desafortunadamente, y creo que
todos estamos como tal llamados a hacer un mea culpa, ¿no? Porque todos desde nuestros espacios algo de responsabilidad tenemos en el estado del país, pero me parece que los actores políticos llevan una gran parte de la culpa en esto, de la responsabilidad. El país ha ido en un proceso evolutivo hacia la desinstitucionalización, la corrupción ha aumentado vertiginosamente, la relación de la política con la corrupción y de la política con el crimen organizado se ha desencadenado en estos últimos años. La administración de justicia, ya sabemos del estado en el que está. Entonces, de todos los que deberíamos tener parte de la responsabilidad, que la tenemos evidentemente, me parece que una muy importante está en los actores políticos, en la clase política y los partidos. ¿Qué significa que la institución con mayor confianza en el Ecuador sean las Fuerzas Armadas y la de menor confianza los partidos políticos? Quizás que las Fuerzas Armadas responden a una estructura vertical jerarquizada, donde el orden en alguna medida se mantiene, con ciertos momentos de bajones, desde luego, pero en general los valores de las Fuerzas Armadas orientan al comportamiento de sus miembros a partir de eso, no a partir de la disciplina, honor, disciplina y lealtad, como dice uno de los referentes del ejército ecuatoriano. Y me parece que eso es lo que le permite tener una presencia todavía positiva entre la ciudadanía. Es decir, al final la idea general es cuando las reglas están y las reglas se cumplen, en general eso genera mayor confianza. No es el caso solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la Iglesia Católica, que tiene una estructura similar en términos de jerarquías. Yo creo que ahí hay uno de los ejemplos claros de por qué las reglas son importantes, y no solo el hecho de ponerlas, sino de poner reglas que sean cumplibles por la ciudadanía. Ese creo que es uno de los grandes problemas del país. Tenemos leyes que no son cumplibles a nivel del país por A o B razones distintas, y eso lleva a que de a poco la gente no cree en la norma, con justa razón, no cree en el resultado desde el Estado respecto al irrespeto a la norma, y eso deriva en las otras cosas, ¿no? Sobre todo en esa poca confianza que tenemos entre las personas, que es bastante grave. Ahora, esa es una lectura, puede haber otra, que complementa la que acabas de señalar, Santiago, porque que la gente diga confío en las Fuerzas Armadas significa al mismo tiempo no confío en el sistema democrático, no confío en los políticos que son los que deben implementar y sacar adelante esa democracia, si es que prefiero una estructura piramidal donde haya un caudillo, donde haya un jerarca que disponga y el resto simplemente obedezca, y esto no es necesariamente sano. Así es, esa es una lectura que creo que hay que contextualizarla. Por ejemplo, si esta discusión tendríamos en el Cono Sur, Argentina, Chile o Brasil, sería impensable, ¿no? La opinión ciudadana respecto a las Fuerzas Armadas es muy negativa al día de hoy. Y esto se debe a las dictaduras de los 70s y de los 80s, que fueron muy cruentas en términos de violaciones a derechos humanos. No pasó lo mismo en el Ecuador. Las dictaduras militares en el Ecuador fueron en buena medida respetuosas de derechos humanos y sobre todo fueron dictaduras progresistas. Recordemos que las dos grandes reformas agrarias que tiene el país y que en alguna medida han aliviado los conflictos sociales que los tiene Colombia, por ejemplo, por el tema del reparto de la tierra, fueron propiciadas y ejecutadas por militares. Entonces, debe haber algo de eso también, no tanto en el sentido de que requiero una autoridad jerárquicamente superior que ordene, sino quizás en que tenemos unas Fuerzas Armadas que no tienen un pasado tortuoso, a diferencia de otros países. Ahora, un tercio de los encuestados sostiene que ellos encuentran justificable el pago de sobornos. Sin embargo, un 53% justifica el establecimiento de una dictadura para combatir la corrupción. ¿Cómo leemos estas cifras que están retratando al país? Sí, y ahí también todo dato merece diferentes perspectivas y análisis e interpretaciones. El dato por sí mismo no dice nada. Una lectura es la que tú planteas, que efectivamente es la que genera más coherencia, pero otra alternativa quizás es que esta aceptación de la corrupción y de las coimas, como dice la encuesta, puede ser un mecanismo de sobrevivencia también de la gente, un mecanismo del cual le toca valerse al ciudadano común para obtener una respuesta pública. La mayor forma de ejercer poder, en muchas ocasiones ilegítimo, es la espera, tener que esperar.
Cuando tú tienes que esperar en una institución pública, en un hospital, para entrar a una escuela, para un servicio público, esa es una forma de ejercer poder, un poder desbordado, desde luego. Y quizás en esos casos el recurrir a estos mecanismos que de ninguna manera se justifican puede ser, insisto, una forma de sobrevivencia de la población y que no necesariamente tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas, y ahí podría empatar esta aparente contradicción, y que no necesariamente se refleja los comportamientos abiertamente corruptos en la élite política que tenemos en el país. Y cuando una sociedad reconoce que tiene que involucrarse en ese sistema de corruptelas para poder sobrevivir, porque los gobiernos de distinto cariz que han pasado no han logrado responder a las expectativas de cambio, y entonces estas lecturas de la ciudadanía sobre las instituciones cada vez va en declive. Santiago, estamos ante el reconocimiento de la incapacidad, el reconocimiento de la sociedad sobre su clase política, y les está diciendo: ustedes son incapaces de darle vuelta a esta situación porque forman parte de eso que yo rechazo, de eso que no quiero. Es una lectura, efectivamente. La otra es decir, el Estado como tal no ha cumplido su papel. Mientras el Estado no hace esperar para un servicio médico, quiere decir que el Estado no está cumpliendo bien su rol, su papel, y fundamentalmente que las instituciones van en declive, ¿no? En todos estos casos, a mí me da la impresión que la gran mayoría de la población, la base de la población, es víctima de esto que está sufriendo. Y desafortunadamente esto sigue acrecentándose con el tiempo. Y lo que se tiene entonces al final es una sociedad desencantada de las estructuras y una política asignada por el bajorrelieve, un país repitiéndose hacia la baja. ¿Dónde está la vuelta de tuerca y de quién depende? Ya decías, en los políticos no se puede confiar, pero una sociedad desorganizada tampoco puede lograr mucho. Yo creo que es la sociedad civil. Ahí hay varias instituciones que también nos deben mucho. Las universidades, por ejemplo, que son prácticamente inexistentes en el debate político nacional. Los gremios, que cumplen un espacio muy básico, muy elemental. Porque si esto se permite que continúe, podemos llegar fácilmente a otros momentos donde esa necesidad de sobrevivencia de la gente les lleve a buscar seguridad desde lo privado, que en general, en términos de ilegítimo, lo cual dio lugar a ese famoso concepto de la mafia, o puedes llevar a que la justicia se la administre por mano propia o a través de mecanismos ilegales. Dado que los políticos no van a cambiar, porque son los que se están beneficiando, yo nuevamente insisto en que el rol fundamental es de la sociedad civil, universidades, organizaciones del tercer sector. ¿Y dónde están esas personas que hacen las organizaciones políticas? Porque, ok, tenemos los caudillos, los grandes liderazgos dentro de estas organizaciones, pero ¿y las personas que participan y las bases? ¿Por qué no reaccionan ante la falta de respuestas de un pequeño grupito de gente? Es que yo no sé si tienen bases, Lenin. A mí me da la impresión que son estructuras electorales lideradas por un par de caudillos que orientan a la gente que se va agregando sobre el momento, y la forma de mantener la lealtad son el intercambio de favores, básicamente, ¿no? Favores entre los cuales están espacios de poder desde los que se puede capturar recursos ilícitos a través de la corrupción. Tengo la impresión que cada vez las bases, en el sentido clásico de la expresión, respecto a las organizaciones políticas, son cada vez menores y casi inexistentes. Y no solo que no tienen bases, sino que además ese sistema de partidos, en vez de adoptar una actitud distinta ante el desencanto, empieza a cosechar de su propio descrédito y a subirse en esa ola que va cayendo, y termina optando por una lumpenización de sus cuadros, poniendo por delante en más de una ocasión a los peores. Es el reconocimiento de la decadencia, decir: sí, soy muy malo, no tengo soluciones, no te presento opciones, me quiero lucrar del Estado, y aquí estoy, dando la cara. O sea, es la desvergüenza, ¿no? Es la desvergüenza absoluta, porque las organizaciones políticas en su gran mayoría son cuasi delincuenciales en realidad. Entonces, alrededor de los líderes que manejan estas organizaciones se puede juntar cualquiera. Y cualquiera en el peor de los sentidos. Y eso es lo que observamos en la Asamblea, eso es lo que observamos en las detenciones hace poco, en los juicios que impulsa la Fiscalía. Y todo en general lleva a un ambiente de deterioro, frente al que, si es que estas organizaciones, que deben venir necesariamente de la sociedad civil, no asumen un rol mucho más histórico, cívico, de participación activa, de involucramiento,
temo mucho que el país pueda descender aún más en estos lamentables datos que ha ofrecido ayer el Latinobarómetro. ¿Y por qué la gente no propone su visión de ruptura? ¿Por qué el empresariado no se quiere involucrar en lo público? ¿Por qué la academia, esa generación de soluciones que trabaja a diario en las aulas, no la propone desde sus múltiples conocimientos? ¿Dónde están los políticos éticos dividiendo las aguas entre los que quieren servir y los que quieren servirse? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no irrumpen? ¿Por qué no patean el tablero? Dicen, señores, esta sociedad no se puede terminar de ir al diablo. Porque la capacidad de asociación ciudadana que tenemos es muy limitada, es muy básica y eso perjudica cualquier forma de exteriorizarse. Hay cosas aisladas. Tienes políticos serios, pero muy aislados. Tienes esfuerzos universitarios serios, pero aislados. Tienes esfuerzos desde las propias cámaras de industriales o de empresarios en general, pero son aislados. Lo que falta es un poco más de cohesión. En muchos países lo que ha pasado, y esto es triste, es que esa cohesión llega cuando los países llegan casi al límite. Ojalá nosotros no necesitemos como país, como sociedad, llegar a ese límite para tener esta posibilidad de llegar a acuerdos mínimos, de acuerdos básicos, y ahí nuevamente, insisto, son estos grupos los que deberían propiciarlos. Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, gracias por acompañarnos desde Francia, aquí en Contacto Directo. Siempre un placer, Lenin. Saludos a tu teleaudiencia. Buen día. Buenos días.